Gracias, Magda, por acompañarnos. Damos ahora la bienvenida a Javier Cuéllar. Él es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien nos presentará perspectivas económicas y panorama fiscal para la economía colombiana y el rol del mercado de capitales. Adelante, Javier. Gracias. Sonido. Gracias. Quiero hacer una pequeña modificación al objeto, al mensaje que voy a enviar, en el sentido que el vocero en temas fiscales, estamos en una coyuntura donde hay una discusión de presupuesto, donde hay una discusión acerca de la reforma tributaria. El vocero oficial es el ministro en esos temas. Yo lo soy en temas de la estrategia de endeudamiento. Mi rol es ser director de crédito público. Entonces, lo que van a ver ahorita en la pantalla está mucho más relacionado con la deuda que con lo fiscal, que coyunturalmente ustedes saben que hay muchas cosas discutiéndose en el país en este momento. Empecemos con cuáles son los objetivos. Yo creo que aquí hay amigos de los medios, aquí hay analistas, hay directores, jefes de investigaciones económicas, y en las últimas semanas se ha hablado mucho, la estrategia Cuéllar, y todo el mundo tiene su percepción de lo que significa esa estrategia, sus opiniones, su retroalimentación y sobre todo el matiz en cuanto a lo técnico. Entonces, quiero poner a 30.000 pies de altura qué significa esta estrategia. Y después, en la medida de lo posible, porque hay temas confidenciales, ya se van a ir dando cuenta en las próximas semanas que se vienen muchos anuncios y ejecuciones en el mercado. Empecemos con esta diapositiva. El objetivo número 1 de la estrategia es la estabilización de la deuda sobre PIB. Me acuerdo en la conversación que tuve con los analistas de Moody's y de Standard & Poor's después del anuncio de la cláusula de escape del marco fiscal, de la regla fiscal en el marco fiscal de mediano plazo. Pues bien saben que Moody's y S&P hicieron unos ajustes en la calificación, pero me voy a centrar precisamente en uno de ellos, en Standard & Poor's. Porque no solamente nos reduce la calificación, sino que nos dejan un outlook negativo. Y la principal razón, porque no hubo más, es que los modelos de ellos los llevan a tener una senda de deuda sobre PIB para Colombia por encima del 64% para los próximos 2 años. Y ese mismo modelo los lleva a tener un indicador de intereses sobre PIB por encima del 5% para los próximos 2 años. Yo quiero decirles que la estrategia va justamente en la vía contraria. Esta es la senda que se publicó en el marco fiscal de mediano plazo, que se basa con básicamente un 95% de insumos en modelos que lo que hacen es leer datos observados, pero no interpretan posibles decisiones desde lo técnico y lo financiero. Entonces, el objetivo mío como director de crédito público es decirle a todos los que proyectan que va a haber una senda de inestabilidad en el endeudamiento público colombiano a 65, 66, 67. He visto personas que incluso la pintan ya en el límite del 71% en los próximos años. Decirles que desde lo técnico financiero hay cosas que se puedan hacer, que lo fiscal político todavía requiere mucho más consenso. Este es el objetivo para el año 2025. No solamente estabilizar, yo me posesiono aquí en el mes de abril, estabilizar lo que recibo, vamos por buen camino, sino empezar una senda que nos lleve a un indicador por debajo del 60% ahorita, en diciembre del 2025. Veo caras de sorpresa. Me voy a volver a esta gráfica. Hagamos la disección de por qué subimos del 53 al 59 entre los años 23 y 24. La tercera parte la explica la tasa de cambio. La otra tercera parte la explica el déficit primario. Más déficit a financiar, más deuda.
Pero hay una tercera parte que invito a muchos de los analistas, creo que por allá está Daniel Velandia, si la luz no me deja confundir la cara, que hace un par de días estuvimos chateando. Hagan una mención, hagan un análisis alrededor de lo que se hizo en los últimos 18 meses, emitiendo títulos descontados. Por ejemplo, el 2050. Ustedes son operadores de mercado. El título 2050 alcanzó a valorarse en precio limpio por debajo de 60 centavos, 57, 58. Eran unos cupones del 7,5 con unas tasas que alcanzaron al 13, 13,5. Entonces, cuando yo, como director de crédito público, emito ese título para levantarme 100 billones de pesos con títulos descontados, tengo que emitir más de 135 billones de pesos en nominal. La SEC, una invitación a la Superintendencia Financiera para que revise el tema. Se me perdió. Hola. Una invitación a la Superintendencia. El profesor Ferrari me invitó el viernes, desafortunadamente no pude estar con él el viernes, pero estuve con Juan Camilo y con Juanita. Y yo les decía, la SEC en Estados Unidos, cuando uno emite un bono global en dólares y lo quiere reabrir, tiene unos límites. Cuando el título, hay unos cálculos, digamos, no es un límite duro en precio, es variable, depende incluso de duración. La SEC no le deja reabrir a un soberano un bono, por ejemplo, del 2030, 2034, que esté en precio nominal por debajo de los 96, 95. Hay unas, digamos, variables para el cálculo. Precisamente porque se crean distorsiones. Nosotros reabrimos títulos a 58, a 57, durante mucho tiempo. Entonces, la tercera parte, que eso es casi 2 puntos del PIB, de este salto de 6 puntos porcentuales, aproximadamente 6 puntos porcentuales, casi 2 se explican porque para levantar un peso de caja tuvimos que emitir 1.3, 1.4, 1.5 o 1.6 en nominal. Y las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, esto no es para Colombia, es para todos. Nos dicen que la deuda sobre PIB se mide en nominales. Imagínense el mal estudiante, donde lo valorara uno a valor de mercado. Si la deuda sobre PIB se valorara a mercado. Acuérdense la crisis de deuda soberana de Europa 2011, 2012, Grecia, por ejemplo. Los títulos de Grecia se fueron en precio por debajo de 30. Tasas subiendo vertiginosamente en ascensor. Imagínense que un país como Grecia se le valorara la deuda sobre PIB en términos de valor de mercado y no de nominal. Se licúa la deuda. Por eso es que el FMI nos dice a todos, valórela sobre nominal. Entonces, gran parte de la responsabilidad de esta senda, que los modelos dicen que esto es insostenible, se debe a una estrategia mal fundamentada desde lo técnico. Segundo objetivo, reducir la carga fiscal de intereses. Año 2026, con base en esos modelos, proyectábamos 4.8% del PIB en el marco fiscal de mediano plazo. Arranca la estrategia, llevamos mes y medio de ejecución. A hoy, la proyección que tenemos es que estamos en la capacidad de generar por lo menos 10 billones de pesos en ahorros de intereses sostenidos en el tiempo para el año 2026. Y digo por lo menos, puede que sea más. Esto nos deja con un 4.2%. Veníamos del 4.8 cuando yo llegué en el 25, ahora se está proyectando 4.7, de pronto este número es inferior. Faltan 4 meses todavía para terminar el año. Puede que este número en el 2025 sea menor a 4.7. Todo lo demás constante, yo respondo por lo técnico financiero, lo político fiscal, digamos que soy uno más en las conversaciones. Sí
tenemos un gasto primario, un balance primario estable para 2025, aquí puede haber una sorpresa. A la baja, no al alza como lo opinan algunos. ¿Cómo nos comparamos con el resto de países? Yo me acuerdo que en algún momento yo fui operador del mercado local antes de irme a estudiar y a trabajar al exterior, por allá en la época de Lehman Brothers. Y me acuerdo que por esa época a Colombia el mercado le daba un estatus de un rango entre Brasil y México. Cuando nos iba mal éramos Brasil y cuando nos iba bien éramos México. Y ahí permanecimos durante muchos años. Pero más allá de la opinión, más allá de lo que ustedes ven en la pantalla, porque es que a veces el fundamental y el flujo se dislocan. Hay muchos que aman los flujos y las valoraciones de Brasil. Y a veces encuentran argumentos para decir que Brasil debería estar mejor que Colombia. Aquí les digo, en lo fundamental, nosotros no tenemos una situación más precaria desde lo fiscal de lo que tiene Brasil. Incluso estamos mejor. Lo que pasa es que a ellos los acompañan los flujos. Sus operadores locales compran el 95% de la deuda. El riesgo de refinanciación de ellos es gigante porque en los siguientes 18 meses tienen cerca del 20% de vencimientos de deuda. Lo que pasa es que los flujos los acompañan. Los fundamentales son una película diferente a la valoración de mercado en la pantalla de Bloomberg. Entonces veamos esta gráfica. Intereses sobre PIB. A Colombia en los últimos años se le ha dicho que viene en una espiral de deterioro fiscal y gran parte del déficit que vimos en la diapositiva anterior, 2.4 déficit primario, 4.7 gasto asociado a intereses. Entonces, 2/3 partes del déficit son intereses, aproximadamente. Entonces, ¿cómo nos vemos frente al resto de países? Entre los W, digamos que podríamos estar mejor. Tenemos mitad del lote. Deberíamos estar un poquito más aquí, pero miren dónde está Brasil y dónde está Colombia. Brasil es W menos. Colombia en la ponderación es W más. Listo. Que el mercado ya está priceando que Colombia va para W menos. Es una opinión que escucho de muchos. Deberíamos estar 130, como lo estamos hace un par de meses, ya ha corregido mucho. Deberíamos estar 130 básicos por encima de Brasil. Respóndanlo ustedes. Yo no vengo aquí a determinar valores justos. Afortunadamente, hace cerca de 18 años, en crédito en el Ministerio de Hacienda, alguien tomó la decisión, no me acuerdo cuál ministro era, creo que era Carrasquilla en la época de Uribe II. Fusionaron las dos direcciones en el Ministerio de Hacienda, que eran Tesoro Nacional y Crédito Público. Y hoy somos Crédito Público y Tesoro Nacional. ¿Qué me permite a mí? Operar con la chaqueta de emisor de deuda, pero también operar, como si fueran de ustedes, con la chaqueta de comprador de deuda. Como tesorero yo puedo comprar la deuda. Y es lo que hemos hecho. En las últimas 2 semanas, 3 semanas, tal vez han visto muchos anuncios. Entonces, el benchmark de Colombia no debería ser el W. Ahí pareciéramos que no estamos tan mal. Yo quiero que este sea mi benchmark. Quiero que México sea el ancla de Colombia. Y la estrategia, desafortunadamente a mí me queda solo un año en el cargo, porque pues el gobierno cambia y seguramente el director también. Pero quien llegue en el nuevo gobierno debería tener estos dos objetivos en mente. Anclarnos al 55% en deuda sobre PIB y reducir significativamente la carga de intereses. Y con las curvas que tenemos hoy se puede lograr. Técnicamente se puede lograr y lo estamos demostrando. Estos son los pilares de la deuda. Yo ya he tenido 3 pasos por Hacienda en diferentes años de mi vida. Fui pasante hace 20 años,
me gradué del externado y fui practicante de la Subdirección de Financiamiento Interno. Después de regresar de Londres, duré algunos años afuera, fui subdirector de riesgo y monté esta estrategia. Variable costo, variable riesgo mercado y riesgo de refinanciación. Hay formas cuantitativamente hablando de optimizarlas. Ahora, para la nueva estrategia, estoy metiendo un cuarto, riesgo de liquidez. Ustedes que hacen mucho seguimiento a los corporativos, hay grandes historias digamos, que a veces uno las ve en los cursos de MBA, de corporaciones que a veces se quiebran de la noche a la mañana por iliquidez, pero estaban con buena solvencia. Lo mismo debería pasar en los países. La liquidez debe ser un factor importante. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros debemos entrar en un proceso de optimización de costo frente a los 3 riesgos. Las soluciones de esquina le hacen mucho daño al endeudamiento público. En los últimos 2 años nos limitamos a creer que solamente el riesgo de refinanciación era lo que importaba y no había una decisión diferente a vaya y emita lo más largo que pueda. Incluso los bancos, cuando yo llegué, ya le habían ofrecido a mi equipo un bono de 100 años y estuvimos a punto de sacar un bono de 100 años porque creímos que lo único que importa en la gestión de la deuda es el riesgo de refinanciación. ¿Y dónde está el costo? Cualquier punto en esta frontera es eficiente. ¿Cuál es el apetito nuestro? ¿Queremos ceder un poquito de riesgo? No nos situemos aquí, sino nos situemos aquí, o me quiero ir un poquito más allá, pero lo que no puede pasar es quedarnos muy por encima, en donde una estrategia con un factor dado de riesgo no sea eficiente desde el punto de vista del costo. Esto es lo que estaba pasando en Colombia. Por eso cuando vi caras de sorpresa, ¿y cómo lo van a lograr? ¿No nos han dicho todos los medios de que Colombia está en una debacle fiscal? Técnicamente hay opciones. Es un proceso de optimización en el endeudamiento público colombiano. La vida media, vámonos a las 3 variables del riesgo. Riesgo de refinanciación, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Me quedan 8 minutos. ¿Hay algún problema si me tomo unos 5 minutos más? Vida media. En mi época, la vida media del endeudamiento interno, esto debería estar un poquito más atrás, era 6 años, incluso arrastrándolo más al pasado era 5 años. Doblamos la vida media de la deuda pública en el componente interno. El externo es mucho más fácil. Yo puedo en algún momento, si las condiciones se dan, puedo salir a emitir un bono de 40, 50, 100 años, 30 años. No lo hago en este momento porque no voy a endeudar al país a las tasas que nos está cobrando el mercado en esa parte larga de la curva. No es un tema de falta de opciones. No quiero exponer al país en esa parte larga de la curva. Muchos dicen, es que Cuéllar es un irresponsable porque va a exponer al país a un repo de 12 años. No es por falta de opciones, no somos Angola, no somos Bangladesh. Y en Latinoamérica somos el único país que no hemos hecho default de la deuda. Hasta México ha hecho default en diferentes ocasiones. Nosotros no. Entonces, las decisiones que se están tomando no son por falta de opciones, son por un ejercicio de optimización de costo contra los 3 riesgos que les estoy diciendo. La refinanciación tiene un primo hermano, que es la vida media, y el primo hermano es el perfil. Yo podría tener, en temas de solución de esquina, ser Brasil y tener aquí unas torres del 15% del total de la deuda venciendo en los próximos 2 años y compensarlo con un bono de 100 años que ni siquiera está en la pantalla. Vida media, 10, 15 años, pero riesgo de refinanciación gigante. Entonces, el propósito de la estrategia Cuéllar, como muchos la han bautizado, es bajar el costo, pero también mitigar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gráficamente lo tienen en la pantalla. Dejarle al siguiente gobierno un perfil de vencimientos mucho más suave. Históricamente en crédito público simplemente nos hemos limitado a comprar, a gestionar el siguiente año el vencimiento. Y ya todos lo leen. Sale en noviembre del 25, métanse al agosto del 26 porque eso va a bajar 60 básicos. Desde que yo era pasante sucede.
Ahora, eso no es óptimo. En algún momento, como subdirector de riesgo, puse esta línea aquí, en mi época pasada. Este es un límite autoimpuesto, no es regulatorio, no es normativo, es un límite prudencial. En ningún año, todas las fuentes de financiación que tienen ustedes abajo, sumadas, no deberían pasar el 8%. Lo que pasa es que en esa época la deuda era de 400 billones, ahorita estamos en 1.1 en deuda bruta, casi 1.1. Uno dice 8% de 1.1, financie casi 90 billones de pesos, si se deja correr el tiempo y no gestiona esta, por ejemplo, si uno se espera hasta diciembre del 28 para gestionar esta torre, marca en riesgo de liquidez gigante, porque va a ser muy difícil. Entonces miren el perfil que le voy a dejar aspiracionalmente hablando al siguiente gobierno. Muchos están diciendo Cuéllar está reventando la curva porque anuncia OMS cada 20 días. Pues es que toca. De a 3 billones no voy a gestionar esto. Alguien está diciendo también, ¿por qué franco suizo? Y yo les digo, ¿por qué no? Ya el 30 y pico por ciento, en este momento estamos en el 31.3. La tercera parte de la deuda pública colombiana ya tiene una exposición cambiaria a dólar. Casi el 100% de la deuda externa está en dólares. Revisen lo siguiente que les voy a decir. Cada que hay un choque externo y nosotros depreciamos significativamente la tasa de cambio, la depreciación es de más del 20, 25, 28% llega. Precios de petróleo 2014-2015 colapsan, depreciamos significativamente. Pandemia, depreciamos significativamente. Cuando estamos expuestos 100% a dólar, esa volatilidad se va a la deuda sobre PIB. Porque hay que reexpresarla en pesos. Si tuviéramos una canasta de monedas, parte de dólar, parte de euro, parte de yenes, parte de francos, una canasta de monedas, se baja la volatilidad. ¿Por qué? Porque en momentos de alta tensión puede que el dólar también gane contra el euro. Y eso nos suaviza la exposición. Entonces, desmitifiquemos eso que se está diciendo por ahí, que los francos suizos son una irresponsabilidad de crédito público. Porque lo que estamos haciendo es básicamente una gestión de costo tratando de reducir el riesgo. Les voy a explicar la siguiente matemática. Ustedes vieron que hace 2 semanas, la semana pasada, anunciamos los resultados de una recompra de bonos globales en dólares, los famosos Yankees. Fueron 3.000 millones de dólares que recogimos en nominal y dado el alto factor de descuento, usamos 2.000 millones en caja. Esa fue una operación que salió públicamente la semana pasada. ¿Cómo voy a cerrar yo el ciclo? Muchos de ustedes dicen, ¿este man qué va a hacer? En algún momento voy a emitir euros y supongamos que sean 3.000 millones de euros. Bueno, el equivalente a dólares, pero redondémoslo en 3.000 millones de euros. Estoy recogiendo cupones en dólares en la operación de hace 2 semanas, cupones de entre el 4,5% y el 5%. Como las tasas están casi al 8%, el factor de descuento es gigante. Por eso con 2.000 millones recompré 3.000 en nominal. Entonces sale este fin de semana un experto en un diario de amplia circulación a decir que lo que yo estaba haciendo era vender los activos de la nación. No entendí esa frase, pero dijeron por ahí, que empieza por ese. Entonces, para que lo busquen. Entonces, no, es que él está vendiendo la deuda que había quedado colocada a los mejores términos posibles antes de perder el grado de inversión. Que soy un irresponsable. Miren la estrategia cómo va. Yo recojo globales en dólares. Digamos que promedio al 4,75 en cupón. Como las tasas se me subieron al 8, aprovecho el descuento. Pero no lo voy a sustituir con dólares. Porque si yo emito otra vez al 7,5 no hago nada. Voy a emitir unos euros. Y mi expectativa es que el cupón promedio ponderado, porque voy a crear una curva en euros, mi expectativa es que el cupón promedio ponderado esté muy cercano a ese 4,75, con las curvas que tengo actualmente. Entonces, en últimas, lo que estoy haciendo es recogiendo dólares que se han castigado muchísimo y en términos del cupón lo pago, lo transfiero en términos del endeudamiento público
a euros. Y en medio de la operación me quedo con $1 billón de nominal que se va a un menor endeudamiento público y a una menor carga de intereses. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos en la universidad cursos de matemáticas financieras. Quien todavía tenga dudas y esté opinando públicamente respecto a que lo que vale es el cupón y no la tasa de mercado, la invitación a hacer un repaso a las matemáticas financieras, porque si el cupón fuera lo que importa, pues yo saco hoy entonces TESA al 5% de cupón. Fácil. Saquemos TESA al 5%. No, porque si las tasas están al 12,5%, cuando uno coge ese 5% muchos años en el tiempo y lo descuenta y lo trae a valor presente, yo voy a tener precios de 40 o 50 centavos. Esa no es la solución. Lo que importa realmente es un flujo contra el otro, un swap. ¿Cuánto valen los flujos que yo estoy recomprando y cuánto valen los flujos que yo estoy sacando? Y cuando los paso por el prima del riesgo, ¿es eficiente desde el punto de vista costo-riesgo? Sí, hágalo. Si no es eficiente, por ejemplo, si me estoy yendo muy a la derecha en el riesgo, para ahorrarme 20 básicos en operación, no estoy en la frontera eficiente. Entonces, cada una de las operaciones que ustedes están viendo tiene una lógica detrás de un proceso de optimización. Miren esto. Arrancando milenio, cerca del 10%, un poco más del 10%, un poco más del 10% de la deuda pública estaba en euros y yenes. Los yenes se nos vencieron justo antes de la depreciación masiva del yen. Qué mala suerte. Que si hubiéramos estado expuestos en monedas del pasivo a un yen que pasa de 75 a 150, se licúa la deuda. Entonces miren que desde la lógica histórica nosotros ya hemos tenido grandes exposiciones a euros y yenes. En el 2016, Michel Hanna, director de crédito público de ese momento, sacó el último bono que hoy está en el mercado, que en ese momento era un 10 años de euros, se me vence en marzo. Y se murió la curva de euros. Nunca hubo curva de euros, hubo una emisión. Yo quiero crear una curva. Atacar nodos 3, 4, un nodo de 7, un nodo de 10. Seguramente de aquí a un par de años podemos construir una curva. Para los emisores colombianos, por ejemplo, para un Ecopetrol, a un corporativo grande, un EPM, sería espectacular. Porque el pricing de la curva soberana le abre opciones al sector corporativo y al sector público descentralizado, a mis colegas ex colegas del Grupo Bicentenario, ya no soy del FNG. Entonces miren que hay muchas bondades desde el punto de vista no solamente del riesgo, sino atraer nuevos inversionistas y diversificar las fuentes de financiación. Paso muy por encima de esto. Si toda mi curva está expuesta a peso dólar y yo le meto endeudamiento no nuevo, sino sustitutivo, paso de dólares a euros, en una correlación que muchas veces está cercana a cero, teoría básica financiera. Se reduce el riesgo. Si esto tuviera una correlación de 0,8, 0,9, pues no haría mucho en términos de diversificación. Pero aquí está demostrado que sí puede haber una diversificación desde el punto de vista del riesgo. Esto yo creo que es de lo que más ha causado furor en redes sociales y en medios en los últimos 10 días. El gobierno nacional se quedó sin caja, dijeron muchos. Interpretemos la caja. Porque cuando yo incluyo caja en pesos, caja en dólares y títulos que puedo vender en 3 horas y se convierten en caja, tengo más de 30 billones de pesos. Escuchen, tengo más de 30 billones de pesos en este momento. ¿Saben cuánto recibí de Acosta? 3. Si proyectamos esta gráfica a agosto del 2026, esto está deflactado, venga les explico la gráfica. Estos precios constantes del 25, aquí tenemos básicamente cómo se comportaban los depósitos que tenemos en el Banco de la República, que estos son los mediáticos. Más portafolio, miren que en algún momento alcanzamos a tener picos de 50 o 60 billones, pero en promedio uno podría marcar una línea alrededor de los 35. Quiero entregarle al siguiente gobierno opciones.
quiero dejarle un mejor perfil, quiero dejarle una curva soberana en euros, quiero dejarle un menor costo, quiero dejarle una deuda sobre PIB por debajo del 60%, quiero dejar una menor carga fiscal en gasto de intereses sobre PIB y quiero darle esto, una reserva de liquidez, dólares, pesos y títulos por entre 30 y 40 billones de pesos. Yo no soy un político, no tengo ni idea quién va a llegar el próximo año a ser gobierno, pero sí soy un colombiano y como colombiano aquí puedo construir país, porque le estoy dando opciones al siguiente gobierno para que llegue y no tome decisiones como la que tuve que tomar yo en abril de este año, emitir un bono de urgencia. Se los digo, ese bono que emitimos, esas dos referencias que emitimos en Semana Santa, no tenía opciones. Con los aranceles de Trump, volatilidad en el mercado, 2 días de estabilidad, se me creó una ventana así y me tiré por la ventana. Porque no teníamos caja en dólares. La situación era crítica. Hoy no está crítica. Hemos creado en los últimos 5 meses muchas opciones para que todas las decisiones que se estén tomando se tomen más con la cabeza que con el estómago. Y miren lo que está pasando. 2 diapositivas y ya acabo. En algún momento de mi carrera fui operador tanto de FX, renta fija y de derivados, duré como 1 año y medio aquí en Colombia, pero también estuve en Londres haciendo mercados emergentes. Y algo que en algún momento me dijo un jefe es que los flujos persiguen el performance. Y el performance se crea con tendencia. Y miren lo que está pasando en los bonos globales en dólares. De esto nadie habla. Porque lo más importante es decir que la caja del Tesoro Nacional se fue a 1 billón. Yo no sé si ustedes estaban conscientes de esto. Ahora, remato con una. En julio, muchos dijeron, se destrozó el mercado colombiano porque se fueron los fondos de capital extranjero. Se fue el offshore. Se fueron 13 billones de pesos. Y sí, se fueron. Ahí está la gráfica. Y es la venta récord histórica. 13 billones de pesos salieron. ¿Por qué salieron? Hay, en términos de administradores de portafolio institucional, hay 2 tipos de administradores. Los pasivos, los que se indexan, los que replican un índice cualquiera sea su composición, y los activos, los que tienen un índice y quieren vencer al índice. Tienen 3 grados de libertad más. Los que salieron fueron los que decían en sus lineamientos de inversión, tengo que comprar un bono sí o sí, con grado de inversión. Nosotros seguíamos siendo grado de inversión en pesos hasta el downgrade de S&P. Y eso crea inmediatamente un sobrepaso pasivo para un lineamiento de inversión de un administrador de portafolio de renta fija institucional pasivo. ¿Qué tuvieron que hacer? Sin preguntar, pues les toca vender. Y eso fue lo que pasó en julio. Lo que los medios no reconocieron es la otra parte de esa gráfica. Y los invito a que, de cierta forma, miren con cierto matiz de interpretación lo que les estoy diciendo. Meses de junio y julio, en compras brutas, ya habían sido los meses 3 y 4 más altos de la historia. Cuando uno suma mayo a agosto, en compras y en ventas, estamos equilibrados. Por eso es que a pesar de que salieron 13 billones, la curva no se reventó. Ahora, miren lo que está pasando en agosto. ¿Quién más está vendiendo si todos los que tenían que vender, o gran parte de los que querían vender ya lo hicieron? Miren el sesgo hacia la compra tan grande que se está generando en agosto. En agosto llevamos, mitad de agosto, ojo, llevamos por el lado de las compras 5,000 y por el lado de las ventas 1,000.
Esta es mi última diapositiva, ya estoy cerrando. Si uno hace una regla de 3, aunque muchas veces no es válido, agosto podría llegar a ser un mes muy bueno. Por ahora no digamos récord, pero un mes muy bueno. Y esto nos está complementando lo que veíamos aquí. En bonos globales en dólares, ya estamos en tendencia. No porque seamos la maravilla, con esto estoy cerrando. No, porque es que dicen, el director de crédito público dice que aquí no está pasando nada, todo es perfecto. No, lo fiscal está deteriorado. ¿Por qué se está cerrando esto? Porque no somos Bangladesh, porque no somos Angola, porque no deberíamos estar priceando 150 básicos por encima de Brasil. El que lo piense, perfecto, nos vemos en pantalla. Pues yo estoy comprando. Y muchos están comprando como lo está demostrando la gráfica del offshore. Entonces, remato con esto. Yo no estoy aquí para decirles cuál es el fair value de la curva colombiana, tanto en pesos como en dólares. No es mi labor. No sé, algunos pueden decir, estamos excesivamente caros. En dólares deberíamos estar al 10. Respetable. Los mercados se forman con opiniones contrarias. Lo único que les digo es que como colombiano, como técnico financiero que hoy trabaja en el sector Hacienda, les digo, no todo es fiscal. No todo es acuerdo gobierno-congreso. Estaríamos mucho mejor si llegamos a un acuerdo nacional, multipartidista, porque hay una tributaria en trámite y porque hay inflexibilidades del gasto que seguramente nos ayudarían mucho a la convergencia. Pero los técnicos financieros sí podemos ayudar a que esto se ajuste. Yo creo que en los próximos días van a escuchar muchas noticias alrededor de las operaciones que estamos haciendo, muchas obviamente positivas, no puedo anticipar nada por temas de confidencialidad, pero todo, cuando las vean, cuando las escuchen, acuérdense del proceso de optimización costo-riesgo. Las soluciones de esquina son ineficientes. Y cada que vean una noticia relacionada, por ejemplo, con el famoso repo, con la ejecución de la estrategia, que por cierto no va ni siquiera al 25% ejecutada, todavía tengo, por ahí dijeron, se quedó sin gasolina el Tesoro Nacional. No, todavía tengo varias ideas en mente. Entonces, entiendan, y remato con esto, que los dos principales objetivos de la estrategia son estabilizar la deuda sobre PIB y reducir la carga fiscal asociada a los intereses sobre PIB. Si lo logramos, a final de la década deberíamos estar más viendo hacia los triple B que hacia los doble B menos. Muchas gracias.